Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer el tema número 68 del temario para la preparación de las oposiciones de secundaria. Así que bueno, nada, antes de empezar voy a saludar un poquito a la gente que tenemos por aquí en el canal de Twitch, Mar de Curiosidad. Recordad, de lunes a jueves a las 10:30 de la noche. Y bueno, ya terminando los temarios básicamente. Roley, Yami Molón, Frey Gruber... también tenemos, ¿qué te digo yo? Hemos tenido antes a Víctor Carrera, que ha venido un momentito, Mendiola 270, bueno, nada, Cobija 14, un poquito, tenemos gente de todos los gustos. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos también los que estéis viendo esto desde YouTube. Iros sentando, este tema es largo, es complicado, es complejo. Y vamos a intentar tomárnoslo con una cierta filosofía y vamos a intentar que sea más o menos ágil. Y que no nos quedemos trabados en cosas demasiado complejas que después cuesta mucho de recordar, ¿de acuerdo? Este tema es el antepenúltimo de los temas de control, que recordad que este temario se está, lo que es este conjunto de temas, se está alargando muchísimo. Recordad que llevamos desde el tema 58-59 hablando de los sistemas de control y todo lo que compone el tema de los ordenadores, el tema de los microprocesadores, el tema de los semiconductores. Hemos hablado de los sistemas automáticos basados en la gestión de tanto entradas, salidas, señales. Hemos hecho transformadas de Laplace. Hemos hecho de todo en un conjunto de temas anteriores. Y ahora nos vamos al tema número 68. Muy bien, este tema básicamente es amplificación y adaptación de señales en los circuitos de control. Vale, bueno, ya hemos estado viendo el arreglo que se hacía a las señales de entrada, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos aquí a la amplificación. Dice, amplificación y adaptación de las señales en los circuitos de control, conceptos y propiedades. Venga, vamos a ver una clasificación inicialmente de los amplificadores. Muy bien, amplificadores magnéticos es lo primero que tenemos, amplificadores electrónicos, que esto ya estuvimos viendo algunos cuando hablamos de transistores, ¿de acuerdo? De estos ya vimos. Circuitos básicos con los transistores, amplificadores de potencia con transistores, amplificadores operacionales, ¿de acuerdo? Luego tenemos los amplificadores neumohidráulicos, es decir, tanto de neumáticos como hidráulicos, es decir, tanto de aire como hidráulicos. Filtros y conversores, veremos los filtros, veremos los conversores AD-DA y después, por último, veremos los usos y las aplicaciones de todos estos elementos. De acuerdo, así que bueno, vamos a ver una introducción que ya de por sí es bastante larguita. Así que bueno, un poquito de ánimos. Venga, introducción. De las señales que tenemos en los elementos de control necesitan, en la mayoría de los casos, ser procesadas de forma adecuada para la siguiente etapa. A veces es necesario amplificarlas o eliminar señales no deseadas o convertirlas de analógicas a digital o al revés. ¿De acuerdo? Esto es importante. De allí donde sea preciso recoger una señal débil y crear a partir de esta señal otra señal de potencia elevada y que siga proporcionalmente en todas sus variaciones a la débil señal de entrada, sería necesario aplicar un tipo u otro de amplificador. Dice, a veces no es necesario que esa señal sea ampliada, sino que únicamente se transmita a la siguiente etapa del proceso con el menor nivel de pérdidas posible. Es decir, me entra una señal a 6 decibelios o de 5 voltios y yo quiero que me llegue con 5 voltios allí. En este caso es necesario adaptar esa señal de forma que sea transmitida a la siguiente etapa la máxima potencia posible. Esta última es también una de las características de los amplificadores, por lo que consideramos que los adaptadores de señal son amplificadores cuya señal de salida es del mismo nivel que la entrada. Es decir, los adaptadores no proporcionan una ganancia de señal. Hablaremos del concepto de ganancia. Se estudiarán amplificadores y adaptadores que operen fundamentalmente sobre las magnitudes eléctricas y sobre las magnitudes que intervienen en los circuitos neumáticos e hidráulicos. Dice, en un principio se tratarán los conceptos fundamentales sobre ampliación y adaptación de señales, para pasar a continuación, ¿vale?, a describir los amplificadores más comúnmente empleados en los circuitos de control, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver un poquito cuáles son. Dice, dichos amplificadores se pueden clasificar en magnéticos, electrónicos y neumohidráulicos. Que por último daremos una breve descripción de los filtros de los convertidores AD-DA.
¿vale? Así que vamos a darle un poquito de vueltas. Muy bien, veremos amplificación y adaptación de las señales en los circuitos de control, conceptos y propiedades. ¿Vale? Dice, bueno, se emplea generalmente el término amplificación para describir el fenómeno que consiste en obtener a partir de una fuente de potencia constante una señal de potencia más elevada y cuyas variaciones sean proporcionales a las variaciones de la señal de entrada independientemente de la fuente de potencia. ¿Vale? Ok. Tengo una fuente de potencia, tengo una entrada, tengo una salida. En un amplificador, la potencia la suministra la fuente de alimentación del mismo amplificador. Es decir, la potencia me la está dando la energía que estoy extrayendo de otro sistema, no de la propia entrada, sino estaría ganando fuerza de ningún sitio. Eso contradice las leyes de la termodinámica, eso no puede ser. Vale, dice, aunque el nivel sea mucho más elevado que el de la entrada, debido al aporte de potencia de la fuente. Dice, en un amplificador intervienen, por lo tanto, dos magnitudes o señales de entrada, ¿vale? Para obtener una señal en la salida. La señal de la fuente P aporta el nivel de potencia deseado, es decir, por ejemplo, yo me conecto a la corriente y de ahí extraeré toda la energía que yo quiera para la salida. Mientras que la señal de entrada lo que hace es modular. En este directo se obedecen las leyes de la termodinámica. Lo que hace es modular la señal de la potencia que me está entrando, ¿vale? Entonces, esa señal modulada me da una salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Que quede claro, este es el concepto principal de los amplificadores. Dice, una señal de las características fundamentales de un amplificador es que no debe obtener ninguna señal de la salida S. Bueno, en la salida S, si no hay presente ninguna señal en la entrada. Es decir, si no hay señal en entrada, la señal de salida tiene que ser 0, ¿vale? No puede haber una señal, porque si no eso es ruido, ¿vale? La señal offset, eso significa que si la señal de entrada se anula, no debe existir ninguna derivación desde la fuente P hasta la salida S, por lo tanto el valor de este será nulo. Por ejemplo, ¿sabéis esos amplificadores que cuando no hay señal de entrada se escucha? Pues eso no debería escucharse. Si se escucha eso, es que tenéis un problema. No está correctamente filtrada la señal de entrada o hay un problema en el amplificador en sí mismo. Muy bien, dice otra característica general muy importante es la de que la transmisión de la señal de entrada a la de salida se produzca de forma más correcta, con mayor precisión y a las menores pérdidas posibles. Lo cual quiere decir que el acoplamiento entre el dispositivo que suministra la señal de entrada y la entrada del amplificador por un lado y el de la salida de este y el elemento que recibe la señal por otro ha de estar perfectamente adecuado a la magnitud que se desea ampliar. Ha de quedar claro esto. De esta función de adaptación entre etapas, con el objetivo de que se transmita la mayor señal posible, es el cometido principal de los elementos adaptadores. Estos reciben la señal de un elemento y, sin aportar ninguna potencia exterior, lo envían a otro elemento, consiguiendo transmitir la mayor señal posible. Dice, el modo de conseguir que cada uno de estos fenómenos es diferente según sean distintos tipos de amplificadores y de adaptadores. Buenas, Jordanowski. Como nuestro objetivo de los circuitos de control, como nuestro objetivo son los circuitos de control, limitaremos las explicaciones a los amplificadores comúnmente empleados en los circuitos de ese tipo, porque hay otros amplificadores. Dice, estos amplificadores los clasificaremos en magnéticos y electrónicos y neumohidráulicos. Esos van a ser los dos que vamos a trabajar. Hemos separado los amplificadores neumohidráulicos de los otros debido a que en aquellos que las magnitudes que se operan son eléctricas, pues tensión, intensidad, potencia, mientras que en estos se opera con magnitudes como la presión o el caudal, ¿vale? Y antes de pasar a describir los distintos tipos en los siguientes apartados, no podemos dejar sin especificar algunas de las constantes más importantes de un amplificador o adaptador, ¿vale? Primero el concepto de ganancia, ya nos han dicho antes que hablaríamos de él. Dice, es la relación que existe entre la señal de salida y la señal de entrada, ¿vale? Ganancia es la salida partido por la entrada. Bueno, ganancia es igual a la salida partido por la entrada. Y la salida, por lo tanto, es la entrada por la ganancia. Y esto debería estar en dos líneas, ¿vale? Porque si no te pegas un lío. Bueno, impedancias de entrada y de salida. Dice, cuantifica qué parte de la señal que proporciona la etapa anterior al amplificador llega en realidad a la entrada de este y cuantifica qué parte de la señal amplificada se suministra a la siguiente etapa. Se buscará que tanto la suministrada a la entrada como la de la salida sean lo mayores posibles para que el aprovechamiento del amplificador sea máximo. Muy bien,
Dice, por ejemplo, en los amplificadores de potencia eléctrica, las impedancias de entrada y de salida del amplificador han de ser idénticas, respectivamente a la impedancia de la salida del elemento de entrada y la impedancia de la entrada del elemento conectado a la salida. Esto es lo que se conoce como el teorema de máxima transmisión de potencia, que se consigue mediante la adaptación de impedancias. Vale, ok. Es decir, en el circuito de esta figura tenemos un diagrama equivalente de un amplificador y en el caso de la magnitud que se desee transmitirse a la potencia tenemos que ha de cumplirse que esta fórmula, ¿vale? Que la potencia ha de ser equivalente a la resistencia esta y entonces este será equivalente a este, ¿vale? Será igual a este. Dice, si la magnitud que desea transmitir a la salida es la de la tensión eléctrica alterna E, independientemente de que haya o no un amplificador de potencia, deberá cumplirse desde un punto de vista ideal que la potencia ZE ha de ser igual a infinito y la ZS que anda por aquí arriba ha de ser igual a 0, ¿vale? Es decir, esta debería ser igual a infinito y esta debería ser igual a 0, ¿vale? Que con ello se consigue absorber la mayor tensión por parte de la impedancia de salida. Muy bien. Luego vamos a ver adaptadores de señal. Veis que esto se va a ir complicando un poquito, pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Iremos a lo fácil. Dice, la adaptación entre etapas de la cadena de amplificación o cadena control se puede realizar con elementos estáticos como transformadores o amplificadores de ganancia unidad con disposiciones que dependen de la magnitud que se desee transmitir. Dice, en el caso de que se desee transmitir una potencia eléctrica, como se ha dicho anteriormente, la impedancia de entrada del dispositivo adaptador ha de ser del mismo valor que la de la salida de la etapa anterior, y la impedancia de salida del adaptador será también igual a la impedancia de la etapa siguiente. Dice, en la figura pues se representa la idea, ¿no? Primera etapa, adaptador y segunda etapa de carga. Se trata de aplicar un acoplamiento perfecto desde el punto de vista de transmisión de potencia. De la primera etapa a la segunda etapa, ¿no? Por lo tanto, la ZF no puede ser igual a la ZE. Esto también es importante. ZF no puede ser igual a ZE. ¿Vale? Y no consigo esto. Bueno, da igual. De lo cual no cumple las condiciones que buscamos. ¿Vale? Dice, en este caso debemos proveer un adaptador que recoja la señal de entrada con una impedancia de entrada, ¿vale? ZE ha de ser igual a ZF. Dice, y que entrega una señal en la siguiente etapa con el mismo nivel. Por lo tanto, ZS tiene que ser igual a ZE. ¿Vale? Es decir, yo tengo que coger una señal que tiene que ser igual y la tiene que dar igual. Ese sería un poquito la jugada esta. Dice, una de las formas más típicas de adaptadores estáticos de señales eléctricas es el transformador, un dispositivo compuesto de un núcleo de materiales ferromagnéticos, normalmente chapas apiladas, y dos bobinados separados eléctricamente. Y la señal de entrada básicamente es igual a la señal de salida. Muy bien. Cuando el bobinado Z1 es sometido a una señal eléctrica alterna, el bobinado Z2 aparece también otra señal eléctrica y alterna que debido a la fuerza electromagnética inducida generada por el flujo de corriente que recorre el núcleo, se puede llegar a demostrar que las impedancias de entrada y salida de este transformador están relacionadas del siguiente modo. La impedancia de entrada partida por la impedancia de salida es igual a la superficie, m al cuadrado, ¿vale? Donde m es la relación de transformación o relación de las espiras, perdón, iba a decir superficie, ¿sabes? No, es la cantidad de vueltas, la relación entre la vuelta de entrada y vueltas de salida. Bueno, la m es vueltas de entrada partido por vueltas de salida. Muy bien, ahora vamos a clasificar los amplificadores, ¿vale? Ya nos ha quedado claro, concepto ganancia. Amplificadores que nos aumentan la salida, nos disminuyen la salida, nos la dejan igual, ¿vale? Y entonces, ya hemos dicho antes que podíamos clasificar los amplificadores en magnéticos, electrónicos y neumohidráulicos, ¿vale? Primero vamos a los magnéticos. Dice, el principio de amplificador magnético, como ya estáis viendo, es el de un transformador, que lo acabamos de ver ahora. Se da el fundamento de reactancia saturable, dice, cuyo coeficiente de autosaturación 1 o cuya reactancia X puede ser alternado variando mediante una corriente continua de control la saturación magnética de su núcleo. Es decir, yo puedo saturar o desaturar el núcleo y entonces yo puedo ir obteniendo una señal diferenciada. Dice, está construido como un transformador con dos enrollamientos, ¿vale? Dice, uno de corriente continua y el otro corriente alterna. Dice, el circuito de corriente continua posee un elevado número de espiras, con lo que bastará una pequeña corriente que esté en este devanado para saturar el núcleo magnético y por lo tanto aumentar considerablemente la reactancia de la bobina de corriente alterna. Claro,
Esto lo que me permite básicamente es que una señal muy pequeñita me esté dando unos resultados bastante importantes. Con todo esto observamos que una pequeña corriente de bobinado C puede condicionar el paso a corriente alterna por el circuito que esté integrado en este bobinado. La reactancia de este enrollamiento es máxima cuando hay una ausencia de corriente continua y el enrollamiento central y es mínima cuando circula la suficiente corriente. ¿Vale? Es decir, depende de si pasa más o menos corriente, me dejará pasar más o menos corriente por el devanado. Entonces con esto consigo una amplificación. Dice, aunque de algún modo un amplificador magnético no es propiamente un amplificador. Eso, ojito, esto os va a petar la mente. Dice, teniendo esto en sentido estricto de la palabra. Sí que reúne algunas características comunes de ello. Dice, en principio tenemos en su circuito la utilización básica, figura siguiente. Que hay una débil señal de entrada y un suministro de potencia, ¿vale? Que es la alterna. De una fuente o generador. También tenemos la corriente media que circula por la impedancia de carga CC y dependerá la reactancia del bobinado de corriente alterna y por lo tanto dependerá de la débil corriente de intensidad de corriente continua, ¿vale? La intensidad de corriente continua que me sacará una corriente a través del transformador que podrá ser leída en la ZC. Sin embargo, es decir, esto es importante, sin embargo, la corriente ICC no llega a anularse completamente, aunque ICC sea igual a 0, no me reduce la impedancia a 0. Dice, por otra parte, no se puede decir que la señal de entrada se reproduzca fielmente a la salida, ya que lo que es proporcional de la salida con respecto a la entrada es su valor eficaz y no los valores instantáneos. Claro, básicamente estoy sacando el módulo, no estoy sacando el número concreto. Dice, los amplificadores magnéticos son resistentes al maltrato, fiables y de buen rendimiento y de gran duración. Se han empleado extensamente en aplicaciones de potencia media. Sus principales desventajas respecto a los amplificadores electrónicos son, primero, el peso. Pesan bastante. Recordad, el núcleo magnético es una chapa de... Bueno, son un montón de chapitas de hierro. El tamaño y el tiempo muerto de respuesta. Es decir, tarda un tiempo en saturar. En general, los amplificadores magnéticos no se hace que trabajen para tiempos de respuesta de menos de 3 o 4 ciclos de la frecuencia de alimentación. Por ejemplo, si estoy a 50 Hz, pues a lo mejor en 0,08 segundos debería contestar. Pues bastante tiempo. Dice, pueden emplearse en circuitos especiales con un tiempo de respuesta de la mitad de un ciclo, pero generalmente la mejor solución consiste en emplear frecuencias mayores para tensión de alimentación. De una alimentación adicional respecto a la respuesta es el valor de la constante de tiempo del devanado de control, que generalmente es del orden de varios milisegundos. Muy bien. Luego tengo los amplificadores electrónicos. ¿De acuerdo? Este ya es un poquito más complicado. Dice, un amplificador electrónico es un circuito con dos terminales de entrada y dos de salida. De modo que la señal alterna aplicada a su entrada se obtiene a su salida sin variar la forma en el tiempo, pero cambiando la escala. Es decir, generalmente las hago más grandes, que es lo que estamos buscando, ampliar la señal. Dice, tanto en la entrada como en la salida, las señales se manifiestan como tensiones entre sus terminales e intensidades entre ellos. Se puede tomar como... ¿Dónde puedo aplicar? Buenas, señor Pato. Todos estos elementos que estamos viendo se pueden aplicar en sistemas de control. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en sistemas de control, en este caso los amplificadores electrónicos, servirían para sistemas de control que tengan una lectura electrónica de señal. ¿Qué pasa? Como hemos dicho antes en la introducción, yo tengo elementos que a lo mejor me dan una señal de entrada muy pequeña, que no es capaz de ser leída adecuadamente por mi sistema de control. ¿Dónde lo puedo aplicar? Pues en sitios donde la entrada sea muy pequeñita y necesita hacerlo más grande. Por ejemplo, en un altavoz. En un altavoz mi señal de entrada puede ser muy pequeñito y yo necesito meterle una corriente adicional para generar una salida más grande. Pues ese sería un elemento o un micrófono. Mi señal de entrada, mi voz, tiene una potencia muy pequeña al pasar por el sensor. ¿Qué pasa? Ese sensor no va a darle suficiente potencia a mi sistema informático para dar los unos y los ceros que después yo necesito que lea. Lo que hago es amplificar la señal y luego convertirla pues al elemento que sea necesario. Vale, eso sería un ejemplo. Buenas, señor Pato, y bienvenido aquí al rebaño. Dice, tanto en la entrada como en la salida, las señales se manifiestan como tensiones en sus terminales e intensidades en ellos.
se puede tomar como referencia una u otra magnitud como portadora de la forma de la señal. Tanto en la entrada como en la salida, pues hay cuatro tipos. Tensión, tensión, corriente, corriente, tensión, corriente, corriente, tensión. Lo he dicho al revés, pero bueno, sería ok, ¿vale? Estos 4 formatos. Me entra voltaje, me sale una diferencia voltaje. Me entra una diferencia corriente, me sale una diferencia corriente. Corriente para tensión, tensión para corriente. Ya está, tío. Dice, los amplificadores se caracterizan por 4 parámetros de transferencia que definen el uso del que se puede hacer de ellos. Dice, son la ganancia, las impedancias de entrada y salida y el ancho de banda. Importante. De la ganancia, dice, la ganancia puede decidirse para tensiones, para corrientes o para potencias. Dice, es el cociente entre la magnitud de salida y la de entrada en el amplificador. Muy bien. Dice, la ganancia en la corriente, pues es la corriente esta será la I0 partido por la I1. ¿Vale? Pues si este es varias veces este, pues esa sería la ganancia. La ganancia en la tensión, pues sería la ganancia en la tensión, sería la ganancia en salida partido por la ganancia en entrada. Las ganancias son cocientes de magnitudes iguales y por lo tanto no tienen unidad. Es decir, la ganancia es 5, 6, 8, 25. No tiene una unidad. ¿Vale? Después diréis, no, están los decibelios. El decibelio es una escala logarítmica, es un sistema de medida, no es una unidad de nada. ¿Vale? Bueno, un signo negativo en la ganancia indica que la magnitud de entrada y la de salida están en oposición, es decir, la de salida sería más pequeña que la de entrada. Y así, cuando E0 y E1 o EI tienen sentidos contrarios, AV será negativa y el amplificador será un inversor. ¿Vale? Lo que será un inversor. La ganancia en los amplificadores depende de forma muy importante de la frecuencia de excitación. Así es fundamental obtener mayores anchos de banda posibles para poder utilizar los amplificadores a frecuencias cada vez más altas, que son los que se utilizan en los equipos de comunicación, por ejemplo. Necesito una frecuencia muy elevada para poder transmitir muchísimos datos. En amplificadores retroalimentados, el producto de ganancia por ancho de banda es una constante. Eso es, si subimos el ancho de banda, perdemos ganancia. Eso nos va a pasar, pero bueno, es interesante. La ganancia en potencia es el cociente entre la potencia obtenida a la salida y la potencia entregada a la entrada. Dice, también es producto de la ganancia de tensión por la ganancia corriente. Que nos viene aquí explicado un poquito todo esto. Ahora vamos a lo de los decibelios. Y esto ya teníamos que hablar de ello. Dice, muy bien. Dice, aunque la ganancia es una magnitud sin unidades, el decibelio se define como una unidad para graduar las variaciones de ganancia. El decibelio expresa, ojito, la variación que experimenta una magnitud, corriente, tensión o potencia, con respecto a un nivel de referencia. La idea de la diferencia de valor entre dos medidas de la misma magnitud, pero no de los valores absolutos. Dice, refiriéndonos a potencia, la diferencia en decibelios entre dos señales de potencia define como 10 veces el logaritmo de la cociente entre la potencia salida y la entrada. Por ejemplo, si algo es 10 veces más grande que antes, ha subido un decibelio. 100 veces, 2 decibelios. 1000 veces, 3 decibelios. ¿Vale? Subir algo 3 decibelios es aumentar su potencia 1000 veces. ¿Vale? Sería básicamente 10 logaritmo por la potencia esta. ¿Vale? Dice, si P es mayor que PI, el valor en decibelios es positivo, y si P0 es menor que PI, como el logaritmo de un número decimal es negativo, la ganancia es negativa. Dice, los decibelios negativos indican atenuación o pérdida. Dice, si P0 es igual a P1, el decibelio es ganancia nula. Pues 0. 0 decibelios. Me he quedado igual. Vale, dice, refiriéndonos a corrientes o tensiones, la diferencia en decibelios entre dos señales de corriente o dos de tensión se define como 20 veces el logaritmo de la ganancia de tensión de la corriente. Dice, es decir, la diferencia de tensión en decibelios sería 20 logaritmo por la diferencia de tensión, y la ganancia en intensidad de decibelios sería 20 veces el logaritmo de la intensidad. Vale, aquí hacemos la fórmula y ya está, ya lo tendríamos. En la práctica, cuando una potencia es el doble que otra, existe entre ellas una diferencia de 3 decibelios. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de esta fórmula, que antes me he flipado un poco usando la logarítmica del 10. Escala logarítmica 10, ¿vale? Dice, de la misma manera, cuando una corriente de tensión tiene un valor el doble que otra, existe entre ellas una diferencia de 6 decibelios. Dice, impedancia de entrada y salida.
Dice, estas dos características dan idea de la resistencia que ofrece el amplificador al ser atravesado por una señal y de la carga que representa un amplificador conectado a un circuito más general. De la impedancia de entrada, ZI, se define como la resistencia que presenta la señal el amplificador entre sus terminales de entrada. ZI es igual a I partido por II. Dice, para una fuente de señal de entrada al amplificador, este equivale a su impedancia de entrada. De cuando se trata de amplificar voltajes, interesa que RDG sea menor que ZI. Es decir, que la impedancia de entrada del amplificador sea lo más alta posible, con objeto de reducir al máximo la corriente y que el generador entrega al amplificador y que la tensión EI sea la máxima sin distorsión. En el caso de amplificar la corriente, interesa que la reactancia en G sea mayor que la impedancia en I, ¿vale? Dice de esta forma aproximadamente, pues bueno, tenemos esta fórmula, básicamente sería la ley de Ohm, y la magnitud de la entrada de la corriente I se conserva de forma que hay la onda exactamente sin distorsión. Vale, vamos a pasar un poquito. Dice, y vamos a ver un poquito el resultado. Dice, por lo tanto, en un amplificador de señal de valor de voltaje, nos interesa que Z0 sea menor que la resistencia en L. Dice, para que de esta forma el voltaje a la salida del amplificador sufra la menor atenuación posible en la impedancia de salida. Dice, en un amplificador con señal de salida de corriente, interesa, en cambio, lo contrario, ¿vale? Dice que sea al revés. Dice, la transferencia máxima de potencia del amplificador en carga se tendrá que si Z0 es igual a RL. Vale, vamos a ver los conceptos de ancho de banda. Vale, ancho de banda, que como ya hemos dicho, la ganancia de un amplificador depende de la frecuencia. En la siguiente figura se observa que cuando las frecuencias se hacen muy bajas o muy altas, la ganancia del amplificador pues decrece. Yo tengo la ganancia, ¿de acuerdo? Y tengo las frecuencias a las que funciona, ¿vale? Entonces dice, se toma como nivel de referencia el de las frecuencias medias. Pues yo, de la frecuencia máxima a la mínima, pues tendría aquí las frecuencias medias, ¿vale? Frecuencias medias. Frecuencia alta, frecuencia baja, frecuencia alta y frecuencias medias, que sería todo esto aquí en medio. De las frecuencias FI y FG, que son los dos extremos, que son los límites convencionales al ancho de banda del amplificador, que son las frecuencias para que la ganancia ha bajado a menos 3 decibelios, que equivalen en tensión y corriente un descenso de la potencia a la mitad, ¿vale? Es decir, perdería la mitad la potencia ahí. Que las frecuencias de corte nos delimitan en cada amplificador la gama de frecuencias para las cuales los valores AI, AV y AP permanecen prácticamente constantes. Se denomina ancho de banda de un amplificador, que se representa por B a la diferencia entre la frecuencia de corte superior y la de corte inferior. Dice, el ancho de banda de un amplificador nos da idea del margen útil del mismo en función de la frecuencia de la señal de amplificador. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora los circuitos básicos con transistores. Vale, dejadme ver un momentito que esto está ok. Esto está ok. Dice la frecuencia, que aquí nos montaría un transistor, una RS, una RL, nos pondría un condensador en la base, de acuerdo, una salida a tierra. Y aquí tendría una energía que me entraría. Dice, la figura muestra un circuito, un transmisor NPN en configuración de emisor común, ¿vale? Esta sería la señal de entrada y esta sería la señal de salida. De la ganancia en corriente de esta configuración, ahí es igual a la base. Dice, para RL es igual a 0, pero en los dos casos se utilizaría para práctica RL mayor que 0 y por lo tanto ahí es menor que lo de la base, ¿vale? Porque RL siempre tendrá un poquito de resistencia. Dice, la ganancia en tensión es alta, pero menor que la configuración en base, pues en esta. Dice, donde R sería la resistencia dinámica de unión en la base emisor. La ganancia en potencia es muy alta, puesto que el producto de las anteriores, ¿no? Que la ganancia sería la ganancia en intensidad por la ganancia en voltaje. Eso sí, las señales de entrada y salida están desfasadas 180 grados. Eso también es importante, ¿vale? Esto sería importante. Tendría un desfase de 180 grados, ¿vale? Emisor común en este caso, aquí lo común sería la base, ¿de acuerdo? Dice, en la figura se muestra un transmisor montado en configuración de base común. Que como se puede apreciar en las dos señales, la entrada y la salida están en fase. En este caso, la entrada y la salida están en la misma fase. En este están... sí, es verdad, no me había fijado. En la figura se muestra tal. La ganancia en corriente será menor o igual a... ¿qué alfa? Alfa, en este caso... no veo alfa. No veo alfa por ningún lado, pero bueno.
O sea, próxima a 1, ya que alfa más o menos... vale, el desfase, vale, ok. Será más o menos 1. Dice, la ganancia en tensión es alta, pues depende de la relación de impedancias. Dice, la ganancia en potencia pues es del mismo orden de magnitud que AV, ya que básicamente pues como ahí por AV más o menos ahí sería 1 por AV y entonces más o menos la ganancia en potencia es AV. Y ahora al revés, con el colector en común. Dice, vale, misma fase, misma ganancia, seguramente un poquito menos de ganancia. Dice, la figura muestra en un montaje en configuración colector común en el que se puede apreciar las señales de entrada y salida en fase. Y teniendo en cuenta que la intensidad de entrada será igual a la IB más la IC y que la ganancia en intensidad pues es IE partido por IB, se tendrá que, bueno, pues esto, pero recordando la definición de beta, que es IC partido por IB, ¿no? Entonces esto lo puedo transformar en beta. Lo puedo transformar en beta, ¿no? Entonces me queda 1 partido por beta. Bueno, ahí es igual a 1 más beta. Entonces, de donde se puede afirmar que la ganancia en corriente es elevada. Si RL es igual a 0. Si RL es igual a 0, pues tengo una ganancia elevada. Pero bueno, la RL nunca será 0, entonces la ganancia será a 1 será un poquito menor a 1 más beta, ¿vale? Para RL diferente a 0. La ganancia en tensión se aproximará a la unidad, como se puede comprobar fácilmente en la figura, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues sería esto. Dice, aunque el voltaje de V a E es del orden de los milivoltios, el cociente siempre tendrá un valor mayor que 0 y por lo consiguiente AV será menor que la unidad, ¿vale? Será próximo, pero será menor a la unidad. Por ser señales de entrada y salida prácticamente iguales, este montaje se denomina seguidor de emisor, ¿vale? Dice, la siguiente tabla es un recordatorio de todo lo mencionado en el apartado, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, pues básicamente... señal de base común, mucha ganancia, bueno, RI muy baja, RC muy alta, ¿de acuerdo? En este caso no tendría desfase, emisor común, ¿vale? En este caso tenemos ganancia alta, ganancia muy alta, ganancia alta, ¿de acuerdo? En este se nos desfasa a 180 grados y esto se mantiene. A continuación damos una clasificación de los amplificadores con tensiones en función de la polarización estática y su tiempo de conducción. Dice, amplificadores de clase A. Dice, el punto de trabajo está situado en la zona central de la recta de carga y por lo tanto los transistores funcionan durante todo el periodo de la señal amplificada. Dice, las etapas amplificadores de clase A son los que producen la menor distorsión, ya que trabajan básicamente en la zona lineal de sus características, pero también tenemos un rendimiento muy bajito. Luego tenemos los amplificadores de clase B. Dice, funciona en clase B cuando el punto de reposo está situado en un extremo. Para señales sinusoidales, la amplificación solo tiene lugar en medio del ciclo. Dice, por tanto, suelen utilizar dos transistores, uno de los cuales funciona durante cada semiciclo, pues la mitad de arriba y la mitad de abajo, básicamente. El rendimiento es mayor que el de un amplificador de clase A, pero la distorsión también es mayor. Los amplificadores de clase AB, dice, se trabaja en un punto intermedio en la clase A y la clase B, que cada elemento amplificador funciona durante más de un semiperiodo, pero menos del semiperiodo completo. El rendimiento y la distorsión de este tipo de etapas son mayores que en el de clase A, pero menores que en el de clase B. Y después tenemos los de clase C, dice, para señales sinusoidales, conducen durante un tiempo menor a un semiciclo de señal. Son etapas de gran rendimiento, pero también de una enorme distorsión. Y bueno, después también tenemos los amplificadores de potencia con transistores. Pues nada, dice, en este apartado pues no se pretende englobar todos los amplificadores de potencia porque, bueno, esto sería un tema aparte, serían varios temas aparte. Describiremos, bueno, tan solo algunos que se encuentran en los sistemas de control. Dice, para los circuitos de control de baja potencia, como los que se emplean para los servomotores de corriente alterna, se emplean comúnmente los push and pull, ¿vale? Los multifase push and pull. Ok. Vale. El transistor Q1 trabaja como inversor base y la proporciona la señal a contrafase para que a través del transformador T1, que lo vamos a ver aquí, la salida en contrafase comprende... Espérate un momentito. Vale, comprende los transistores Q2 y Q3, ¿vale? Que tenemos aquí, Q2 y Q3. ¿Vale? Dice, los transistores hacen trabajar en clase AB para mejorar el rendimiento. ¿Vale? Entonces tenemos la señal de entrada por aquí, la corriente que nos va a entrar por aquí y por aquí, y este será la señal de salida, ¿vale? Que nos estará dando la señal.
Fijaos que este ya es un elemento bastante complejo, ¿eh? Dice, el circuito de la siguiente figura es el amplificador de potencia convencional, empleado para suministrar una salida corriente continua en amplificadores de poca potencia. Dice, el transistor Q1 es el alimentador de la salida. ¿Vale? Este sería para poquita potencia. Esto sería para potencia media y alta, esto es para bajita. Dice, la salida de los transistores Q2 y Q3 conectados por el colector común, seguidor de emisor. El transistor Q2 es el del tipo PNP, con características similares. Estamos hablando de Q2, que este aquí arriba es PNP. Dice, Q1 es positiva y el transistor Q2 PNP, que cuando la salida de Q1 es negativa. Dice, la tensión de salida se obtiene en el punto de unión en los emisores de Q2 y Q3 y masa. La resistencia R2 suministra una ligera polarización positiva para un funcionamiento de clase AB. Muy bien. Y en la siguiente figura muestra un amplificador de potencia de tipo puente capaz de alimentar cargas de corriente continua de niveles de potencia elevados con un buen rendimiento. Este circuito tiene la ventaja de necesitar una alimentación de tensión de potencia elevada, pero con polaridad única. Dice, los transistores Q1 y Q2 son seguidores de emisor, y conducen uno u otro tipo independientemente de la polaridad de la señal de entrada. Los transistores Q3 y Q4 trabajan como conmutadores de emisor común y permiten un retorno por masa de la intensidad de carga. Dice, por ejemplo, con una señal de entrada negativa, las tensiones de colector y de etapa diferencial formada por Q7 y Q8 cambiarán pasando de ser positivo del colector Q7 y negativo el colector Q8, ¿vale? Esto sería un amplificador de potencia de tipo puente, ¿vale? Un amplificador de potencia de tipo puente. El puente estaría aquí, ¿vale? Que me estaría generando esta salida, ya que me estaría entrando la señal siempre en el mismo orden. Pero fijaos que tenemos todo un amplificador por aquí y aquí tenemos el tipo puente. Esto viene a ser una cosita un poquito complicada. Aunque la operación en clase AB de un amplificador de potencia es casi lineal, bueno, casi ideal, la forma de trabajo da lugar a unas pérdidas sustanciales de potencia en el amplificador y especialmente con valores bajos de resistencia de carga. Un tipo reciente de amplificador de potencia presenta un elevado rendimiento mediante el empleo de transistores de conmutación para suministrar una potencia de salida proporcional a la de la señal de corriente continua de entrada. Este tipo de amplificador emplea normalmente dos transistores de salida conectados de forma similar a la figura anterior. No obstante, en contraste con el amplificador de clase AB antes descrito, los transistores de salida del amplificador conmutativo quedan controlados por el circuito de gobierno, esto empieza a ser denso, dice, para pasar del estado de conducción completa, ¿vale? Pasa la corriente por el conmutador al de no conducción. Vale, muy bien. Funcionan de 1 a 25 kHz. Dice, el circuito de inducido de un motor efectúa el filtrado de manera que la forma de onda de intensidad de salida queda aislada para la señal de frecuencia hasta un tercio de la frecuencia de conmutación. Vale, ok. Dice, con el amplificador a base de transistores de conmutación se consiguen rendimientos excelentes porque los transistores de salida conducen por completo o cierran por completo la conducción, dice, en cualquiera de los dos estados. La disposición de potencia del transistor será casi nula. Muy bien, seguimos. Vale, tenemos el amplificador operacional, que este lo hemos visto ya, este lo conocemos, ¿vale? Así que no le vamos a dar mucho tema porque ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Dice, pero bueno, dice, el amplificador operacional es un circuito integrado que se puede definir como amplificador lineal de alta ganancia, cuyo funcionamiento se controla con una serie de componentes externos que conectan la salida con la entrada, es decir, realimentándolo. Debe su nombre al hecho de que estos circuitos se estudiaban y diseñaban para ser utilizados en calculadoras analógicas, donde se efectuaban operaciones empleando señales sinusoidales o determinados niveles de continuo. En la actualidad se emplean para, bueno, muchísimas funciones, ¿vale? Bueno, nosotros tendremos una serie de entradas, tendremos una salida, tendremos una entrada en voltaje, ¿vale? Tenemos una entrada negativa a positivo y un voltaje negativo. Voltaje de positivo o voltaje negativo, ¿de acuerdo? De aquí sacará la energía extra y nos generará la salida, ¿vale? Bueno, dice, además, existen otros terminales, pues, que también podemos usar, pues, uno para la regulación de offset, para la compensación de la frecuencia, para conectar a masa, y bueno, esto ya elementos que tendremos. Dice, bueno, tendremos, por ejemplo, un amplificador asimétrico de tipo inversor, ¿de acuerdo? Por aquí me llega el voltaje para la negativa, por aquí me llega el de la positiva,
¿De acuerdo? Esto me hace puente, tengo un voltaje de I, que me genera una intensidad que me estará en la salida, pam, ¿vale? Y bueno, y se observa en este circuito que la entrada no inversora está conectada a masa. Por tanto, en B tendremos 0 voltios. En B tendremos 0 voltios. B tenemos 0 voltios, estará a masa. ¿Vale? Y es un principio de tierra virtual. Bueno, aquí nos complicamos un poquito la vida. Después tenemos un amplificador asimétrico de tipo no inversor. Y en este sí que se observa que la señal se introduce a través de una plantilla no inversora. Dice, el análisis del circuito es análogo utilizado al apartado anterior. Pues básicamente en caso de intensidad igual a 0, o la I sub 1 es igual a I sub 2. Y aquí sería la parte importante, ¿vale? Esta sería la parte importante. Luego tenemos amplificador sumador inversor. Este ya sería cuando me llegan varias señales de entrada. ¿De acuerdo? Aquí me estarían llegando varias señales de entrada, cada una por su elemento. Me estaría llegando un sumador inversor. En principio puede poseer cualquier número de entradas. Recordad que teníamos un límite de entradas, ¿de acuerdo? Teníamos un límite de entradas que acceden a través de una resistencia R, al punto común de entrada inversa de operacional. Que la entrada no inversora está conectada directamente a la masa del circuito. Y analizando el circuito y sabiendo que el voltaje es de 0, pues básicamente tendríamos que la intensidad es la suma de las intensidades. Y bueno, nada, pues si hacemos, siguiendo la ley de Ohm, pues que las resistencias son iguales y demás, tendremos que el voltaje salida es igual a menos la suma de los voltajes, es decir, el negativo de la suma de los voltajes. En este caso, la salida del circuito entrega como resultado la suma invertida de las señales presentes en la entrada. Luego tenemos un amplificador diferencial. Este ya es más cachondo. Este me mira la diferencia entre dos voltajes. Dice el circuito, este amplificador se fundamenta en la propiedad de amplificación diferencial que caracteriza a los amplificadores operacionales. Dice, su funcionamiento no solo está condicionado por los componentes de este, sino que se ve afectado por las características de acoplamientos de los dispositivos que actúan a través de su entrada. Dice, esto se debe a que ninguna de las entradas del operacional posee el comportamiento de la tierra virtual. La ecuación se define de lo que hemos hecho antes en otros apartados. ¿Vale? Básicamente podríamos sacar que la R2, que es esta de aquí, sería R1 por R3 partido por R1 más R3. ¿Vale? R1, R3, ¿vale? Multiplicadas, divididas por R1 más R3. Y eso me daría la resistencia 2. Bueno, tengo un amplificador operacional como integrador. Dice, este circuito es capaz de realizar la integral de la tensión aplicada en V. ¿Vale? Es decir, yo tengo una tensión en V y la puedo hacer la integral. Analizando el circuito y considerando voltaje de entrada igual a 0, tendremos este fundamento. Bueno, si nos vamos aquí a las operaciones integrales que determinan el funcionamiento de este sistema, tendríamos la función de transferencia. ¿Os acordáis que hicimos algo sobre las funciones de transferencia? Pues esta sería una función de transferencia. Vale, una cosa, cuando encontramos una integral que tiene un número abajo y un número arriba, nos estamos encontrando una integral definida, ¿de acuerdo? En este caso desde 0 hasta t, para la derivada de tiempo t. ¿De acuerdo? Dice, el cual nos dice que la tensión de salida es proporcional a la integral de la señal de entrada. Ahora tenemos un amplificador operacional como derivador, ¿vale? Tenemos el integrador y tenemos el derivador. Fijaos que este tiene una resistencia y el condensador aquí arriba, y este tiene una resistencia aquí arriba y el condensador aquí abajo. Su función de transferencia corresponde, como se verá, a la de un derivador negativo. Dice, analizando el circuito, considerando que voltaje 1 es igual a 0, tenemos esto, ¿vale? Dice, por otra parte, la intensidad que circula a través de un condensador responde a la expresión siguiente. Pues nada, podríamos encontrar esto. ¿Qué nos diría esta fórmula? Dice, que nos dice que el amplificador operacional como derivador proporciona la tensión de salida proporcional a la derivada de la tensión de entrada. No la tensión, la derivada de la tensión de entrada. Es decir, si la tensión no varía, la salida será 0. Si la tensión sube, la salida pues será positiva, y si la tensión baja, la salida será negativa. Luego tenemos un amplificador operacional como adaptador de impedancias, ¿no? Dice, esta función de la tensión obtenida en la salida reproduce la entrada no inversora y el factor de ganancia es la unidad. Dice, se comporta como un separador de ganancia-unidad. Bueno, tenemos ahora ya los amplificadores neumohidráulicos. ¿De acuerdo? Dice, otro tipo de amplificadores utilizados en los circuitos de control
son los neumohidráulicos. Dice, dichos dispositivos están basados en los fundamentos de la dinámica de fluidos, sometidos a recintos cerrados. Si un circuito hidráulico o neumático se alimenta con una única presión, todos los circuitos conectados a este realizarán un único esfuerzo constante, que resulta del producto de dicha presión por la superficie activa en la cara del émbolo. En ocasiones interesa aumentar el esfuerzo que pueden realizar estos cilindros en un determinado punto de su carrera, con objeto de superar una fuerte resistencia. Esto lo podemos conseguir bien con la utilización de dos generadores de presión, uno de baja y uno de alta, o bien si el caudal que se debe manejar no es muy alto. Utilizaremos un amplificador multiplicador de presión, denominado también intensificador o transformador de presión. Bueno, si sobre un émbolo de superficie S suministramos un caudal Q y a una presión P, esta ejercerá una fuerza F, ¿vale? Tenemos un émbolo, una presión, ¿vale? Y una fuerza que nos irá por aquí. Esto es una válvula de 3 vías, ¿de acuerdo? Acordaos lo de las válvulas, también lo vimos. Esta fuerza se transmite a la cámara de secundaria del dispositivo, entonces pues me sale que la presión 2 será la fuerza por la superficie de 2. Y esto básicamente me permite obtener un movimiento. Esta ganancia de presión se produce, sin embargo, sin una ganancia de potencia. Ojo, no estoy ganando energía, ¿eh? Con lo cual tendremos que este aumento de presión hace a costa de la disminución del caudal desplazado, ¿vale? Y bueno, y eso ya lo sacaré de aquí. En todo intensificador de presión debe distinguirse la etapa de baja presión o de entrada y la de alta presión o salida. Es decir, yo puedo ganar o movimiento o presión. No puedo ganar las dos cosas. Estoy transformando una en la otra, ¿de acuerdo? Es por eso que los de este tipo de dispositivos suelen usarse también como convertidor, aunque el escaso caudal suministrado en la parte de alta hace que las aplicaciones de ese sencillo dispositivo descrito en la figura anterior se limiten a funciones de esfuerzos suplementarios sin apenas desplazamiento. Por ejemplo, me puede servir para la apertura de una válvula pilotada, debido a que yo tengo zonas de alta tensión que me permiten abrir pequeñas válvulas y accionar aperturas mayores. Bueno, pues por ejemplo esto sería un elemento que yo abro aquí una válvula, me permitiría el paso, por ejemplo, para el cierre, o si quiero hacer la apertura, pues tendría por aquí una pequeña valvulita que dejaría el paso, ¡pam!, acabaría saliendo y me abriría el circuito, ¿vale? Esto ya dependerá de cómo lo monte. Muy bien. Dice, esto podemos obtener una presión en A igual a la de la línea, ¿vale? Con un esfuerzo menor. Bueno, esto sería otro elemento, por ejemplo. Fijaos que esto, lo que yo obtengo al final de todo es pequeños movimientos que después me permiten aumentar el paso de mi fluido, ¿de acuerdo? Dice, bueno, dice, en ocasiones la aplicación de estos elementos es tan correcta que suele incorporar de diseño en los mismos dispositivos. Por ejemplo, las válvulas servopilotadas o las válvulas pilotadas suelen tener un elemento que me abre con una pequeña presión, bueno, con una pequeña fuerza, un elemento mayor, ¿vale? Entonces ese sería un poquito el objeto de estos elementos. Y bueno, luego tengo los filtros conversores, ¿vale? Tengo los filtros, ¿vale? Dice, es fácil encontrar un sistema electrónico que no disponga de algún tipo de filtro para eliminar armónicos. Bueno, es difícil, perdón, encontrar. Es difícil. Frecuencias indeseadas, interferencias conducidas, radiadas, etc. Claro, yo siempre tengo que eliminar cualquier señal que me esté molestando. Dice, un filtro es un circuito electrónico que posee una entrada y una salida. En la entrada se presentan señales alternas de diferentes frecuencias y en la salida aparecen las señales atenuadas en mayor o menor medida según la frecuencia de la señal. Si el circuito del filtro está formado por resistencias, condensadores y bobinas, componentes pasivos, se dirá que el filtro es pasivo. Si además incorporan elementos activos como un transistor o un amplificador operacional, tendremos un filtro activo. Por otro lado, cada tipo de filtro existe un esquema básico que lo implementa y además es posible conectarlos en cascada, uno a continuación del otro. Si el circuito filtro está formado por un esquema de célula básica, se dirá que es de primer orden. Si es de segundo orden, si está formado por 2 células básicas, y tercer orden si tiene 3 células básicas, ¿de acuerdo? Es decir, según la cantidad de células básicas. Dice, el término filtrado alude al proceso en el que se elimina cierta banda de frecuencias de una señal y se permite que otras pasen.
El rango de frecuencias que pasa por un filtro se conoce como banda de paso y el que no pasa, banda de supresión. Dice, el límite entre lo que se suprime o lo que pasa se conoce como frecuencia de corte. Los filtros se clasifican de acuerdo con los rangos de frecuencia que transmiten o rechazan. Bueno, tenemos filtros pasabajos, pasabanda, elimina banda, ¿de acuerdo? Esto ya dependerá de qué me está borrando el filtro. Y bueno, según su respuesta en frecuencia, los filtros se pueden clasificar básicamente en 4 categorías. Filtros pasabajos son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores que la determinada. Es decir, yo digo, a más de 1000 Hz me lo borras todo. A menos me permites que pase. Los filtros pasa altos iguales, pero de sentido opuesto. Las frecuencias bajas me las cortas y las otras me las dejas pasar. Luego tengo el filtro pasabanda. Dice, en este filtro existen 2 frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Este filtro solo atenúa grandemente las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior, o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior, que por tanto permiten el paso de un rango o banda de frecuencias sin atenuar. Y luego tengo un filtro elimina banda. Este filtro elimina en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por tanto, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Bueno, pues tengo ejemplos de filtros. Pues un filtro de paso bajo pasivo. Tengo una resistencia, un condensador, y entonces básicamente tengo una entrada a un lado y una salida al otro. O una bobina. Un filtro alto pasivo. Tengo el condensador aquí, una resistencia con una bobina. Un filtro de pasabanda pasivo, ¿vale? Que me generaría este circuito. O un filtro paso alto activo, ¿de acuerdo? Recordad que aquí tengo un amplificador, ¿de acuerdo? Con la R2. Tened en cuenta que la impedancia de un condensador C disminuye con el aumento de la frecuencia y la de la inductancia L aumenta, por lo que el ejemplo de un condensador en serie formaría parte de un filtro de paso alto y uno paralelo un filtro de paso bajo. Así de sencillo. Bueno, después tengo los conversores AD-DA. Dice, muchas veces en los sistemas de control es necesario manejar señales digitales y sin embargo la señal disponible es analógica, es decir, de señal analógica a señal digital. Dice, y en otras ocasiones pues al revés. Es por ello que necesitaremos convertir las señales analógicas a señales digitales y viceversa. Muy bien, dice, estos circuitos los podemos encontrar tanto en los elementos independientes como en los circuitos integrados específicos. Y además en puertos de un microcontrolador o de un DSP. Muy bien. Dice, tengo los controladores análogos digitales. Bueno, analógicos digitales. Son dispositivos que convierten una entrada de señal analógica en una señal de salida en código binario de un cierto número de bits. El dispositivo establece una relación entre la señal analógica de entrada y la señal digital dependiendo de su resolución. De la cantidad posible de valores de salida depende de la cantidad o número de bits empleada en la conversión. Y será igual a 2 elevado a n. Dice, la resolución mínima variación en la señal de entrada que puede detectar el conversor depende del número de n bits usado para cuantificar y el valor máximo de voltaje permitido en la entrada V máxima y será igual a V máximo partido por 2n. Dice, cuanto mayor sea el número de bits del conversor, mayor resolución tendrá. Dice, al ser la salida binaria, el error de cuantificación será más o menos la mitad de la resolución. De otro factor importante es la frecuencia de muestreo. Dice, cuantas más muestras se tomen, mejor reproducirá la salida binaria de la señal analógica. Dice, la conversión comprende básicamente 4 pasos: muestreo, retención, cuantificación y codificación. La conversión analógico-digital pues, se puede dividir en 2 grandes grupos. De bucle abierto, dice, generan un código digital directamente bajo la aplicación de una tensión. Es decir, ¿le llega una tensión? Pues tal número. O de retroalimentación, dice que generan una secuencia de números digitales, los convierte en un valor analógico y los compara con la entrada. Rampa, doble rampa, conteo continuo, aproximado, sucesiva, sigma delta, etc. Y después de digital analógico, pues bueno, al contrario, pues puedo pedir que me entre una señal digital y la convierta en una tensión o viceversa. Dice, se define una resolución como mínima variación que puede ocurrir en la salida analógica como resultado de un cambio de código contiguo en la entrada digital. Se expresa normalmente en un bit. Cuanto más bits, mayor resolución. 8 bits, pues más resolución que 4 bits. Muy bien.
Luego, usos y aplicaciones de todo lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? De los siguientes son algunos de los usos de los circuitos que podemos usar, ¿vale? Dice, protección, dice, para evitar daños en el mismo elemento de medida o siguiente elemento. Claro, por ejemplo, a lo mejor me interesa protegerlo de unas ciertas frecuencias, de unas ciertas intensidades. Conversión de una señal de un tipo a un tipo adecuado. O cuando necesitamos convertir una señal analógica en digital o viceversa. Obtención del nivel adecuado de señal. Si la señal es muy baja, pues amplificarla y a lo mejor si es muy alta, reducirla. Eliminación o reducción del ruido. Esto es lo más común al utilizar filtros. Dice, al realizar medidas es importante no absorber mucha energía del medio, ¿vale? Que nos interfiera en la señal y nos dé datos erróneos. Dice, por eso las señales que nos proporcionan los sensores son muy débiles, ¿vale? Porque si fueran muy elevadas seguramente estarían llenas de de elementos parásitos. Dice, además, los bajos niveles, a menudo es necesario transmitir la salida hacia el equipo de adquisición de datos o de control en ambientes industriales donde hay mucha maquinaria eléctrica y donde el ruido eléctrico puede causar serias dificultades. Pensad que cuando yo muevo una señal por un cable eléctrico que está alimentado, si hay una subida o una bajada de tensión, me va a modificar la señal, ¿vale? Entonces tengo que protegerlo. Un método efectivo para combatir el ruido, aparte del empleo de filtros, es incrementar la intensidad de las señales de bajo nivel antes de su transmisión. Dice, esto se realiza frecuentemente con un amplificador llamado amplificador de instrumentación. Es decir, yo antes de mover la señal por la instalación, le subo el amperaje y muevo una señal potente. Se va a escuchar bien, aunque haya ruido, el ruido va a ser muy pequeñito en comparación con la señal. Luego tengo la conmutación, dice, es una de las aplicaciones más importantes del transistor como interruptor o conmutador, ¿vale? 1-0 básicamente. Y bueno, va a ser muy rápido y tal. Y obviamente para aislamiento y otras cosas. Venga, conclusión, dice, las señales de los elementos de control necesitan en la mayoría de los casos ser procesadas. A veces es necesario amplificarlas y en otros casos será necesario eliminar señales no deseadas. O habrá que convertirlas de analógicas a digital o al revés, que es lo que acabamos de ver. Del tema se ha estudiado la amplificación y adaptación de los sistemas de control. Se ha analizado cómo de necesario es aplicar un amplificador cuando se quiera recoger una señal débil y crear a partir de esta otra mucho más elevada. Hemos visto diferentes tipos de amplificadores, hemos visto filtros, hemos visto básicamente de todo. Bastante completo este tema. Se han revisado amplificadores y adaptadores que operen fundamentalmente sobre magnitudes eléctricas y sobre otras magnitudes. Hemos visto también los que funcionan tanto por sistemas hidráulicos como neumáticos, ¿vale? Y por último hemos visto los convertidores de digital a analógico. Y con esto terminamos el tema número 68 y nos despedimos de la gente de YouTube. Bueno, muchas gracias para la gente que habéis estado aquí en el directo. También gracias a la gente que nos estáis viendo en el vídeo de YouTube. Quedan 3 temas. Estamos ya. Y nada, si os ha gustado este tema, por favor, comentad, darle like y suscribiros. Y sobre todo recordad que tenéis un montón de temas subidos en la lista de reproducción. Este tema es un poquito más denso, es un poquito más duro. Yo creo que quien vea primero este tema le va a costar, pero bueno, si sois afines a estar viendo el resto de temas, os va a gustar. Así que bueno, nada, muchas gracias. Y si estáis viéndolo en cadena, ánimos con el vídeo 69. Chao y buena prueba.